Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Bien, pues con la ayuda de Dios vamos a iniciar, continuar con después de la Eucaristía con este tema de la Buena Nueva con guitarra, número 16. Ya vamos en el tema 16. Y hoy titularemos el tema Sencillos como los niños. Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos algo muy importante. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, quienes lo matarán, y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos se quedaron callados, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor, quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo a los discípulos no les entraba en la cabeza el que su maestro tuviera que pasar por ese terrible sufrimiento. Y que para ser el primero habría que ser el servidor de todos. Tenían otro esquema en su mente. Las categorías del reino de Cristo son distintas a las de este mundo. Y qué mejor figura, qué mejor analogía utilizó Cristo al abrazar a un pequeño, a un niño. Con todo lo que un niño conlleva, pues, de enseñanza para nosotros. Un niño es inocente, se abandona confiadamente en los brazos del adulto, papá, mamá o tíos. Un niño se contenta sencillamente con lo más necesario, que a veces es caprichudo, bueno, pues sí, pero se les da sus nalgadas y luego se acomodan, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner a ese niño nos deja bien claro que el más importante en el reino es aquel que se convierte en un auténtico servidor de los demás. Y acuérdense que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es un dicho muy trillado, pero que lo traigo a colación. En el servicio está la felicidad. El camino más seguro para llegar a ser felices en este mundo es el servir a los demás, el ser útil a otros. Y el camino más seguro para la infelicidad es el egoísmo, el centrarte en ti misma o en ti mismo, tratando de complacer todos tus gustos y olvidándote de aquellos que te necesitan. Qué importante es descubrir esta gran enseñanza. Y también recordemos que el sufrimiento es camino de redención para Jesucristo. Hoy, en la primera lectura de la misa, lo escuchábamos, ¿se acuerdan? Hijo mío, ¿te has decidido seguir al Señor? ¿Te has decidido entregar tu vida a Él? Prepárate para la prueba, prepárate para el sufrimiento, porque el camino
a la salvación no es nada fácil. Sencillamente es un camino de sufrimiento, pero a la vez es un camino de salvación. Lo sigue siendo para los cristianos de hoy como lo fue para los cristianos en tiempos de Cristo, los que seguían a Cristo, pues. La cultura en la que vivimos y la mentalidad de nuestros contemporáneos está hecha al cambio. Fíjense que venía hacia acá y ahí en un semáforo alguien se me acercó y me entregó un periódico que se llama El Publímetro. Ya le hice publicidad, Publímetro. Y entonces en la página principal venían dos adolescentes besándose en la boca. Y decía, esta es la encuesta del beso que se dieron dos adolescentes por televisión abierta, ya no por cable o por Sky o por televisiones de paga. Esta es la encuesta. 73% dijeron que era apertura social, que el 10% estuvieron en desacuerdo total, el 5% no opinó nada y el 4% no sé qué otra cosa, ¿no? Fíjense que ahora yo me preguntaba, ¿quién puso eso? Eso lo ponen los que promueven todo esto de la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces, cuidado, porque esta cultura en la que vivimos es una cultura, diríamos, chatarra, una cultura chatarra. Ayer, antes de dormir, escuché un tango que se llama el cambalache, tango cambalache. Se los quisiera poner, pero pues no traigo el otro celular. Pero lo grabé. Es muy interesante esa canción. Si pueden en el YouTube poner tango tambalache, ¿verdad? Cambalache, perdón. Cambalache, de cambio. Hacemos un cambalache, decimos, ¿verdad? Yo dije tambalache, no, es cambalache. Véanlo y exactamente refleja esto que les estoy diciendo. Porque es una cultura en la que se cambia de forma de pensar, como quitarse unos calcetines y ponerse otros. Se cambian los valores de comportamiento. Lo que antes resultaba ser escandaloso, eso de un beso entre dos hombres o entre dos mujeres, y ahora se ve hasta como valor, siendo que antes era antivalor. Y aquí traigo a colación aquel hecho, aquella anécdota del hombre del cuerno. Dicen que en una población, no es en San José de Gracia, que nos están escuchando en el 107.3 de FM y otras poblaciones vecinas. Bueno, en un poblado, un hombre sintió un pequeño dolor aquí en el nacimiento del pelo, aquí arriba de la frente, justo donde nacía el pelo, se tocó y era una bolita. Ah, caray, pues se sobó, se puso un aceitito o manteca como se acostumbra en los pueblos, y la bolita no se dio, sino que fue creciendo. Total que ya no era bolita, sino que el hueso rompe la piel y se hace un cuernito. Se le hizo un cuerno exactamente en el centro de la frente, justo donde nace el pelo. Y entonces el hombre se tapaba con el sombrero. Se compró un sombrero hasta un poquito más grande para que le cubriera bien. Pero un día se le olvidó ponerse el barbiquejo, o esa cintilla que va por debajo de la piocha para amarrarse. Los que son de rancho sí me entienden. Sí, sí. Bueno, y iba por la plaza del pueblo y llega un mentarrón y le tumba el sombrero. Y la gente que mientras lo juntaba, pues se dieron cuenta del cuerno, algunos que andaban en la plaza. No, pues ya ven que pueblo chico, infierno grande. Empezó el murmullo, empezó el chisme. Rápido corrió la noticia. Hay un hombre en el pueblo que tiene un cuerno, ¿no será endemoniado? ¿No será un fenómeno? Y empezaron a hacerle la vida imposible a ese pobre hombre, que era un hombre bueno. Pues total que
tanto le hicieron la vida imposible que lo llevaron ante el tribunal, lo acusaron de cargos que ni había hecho él, con tal de quitárselo de encima porque decían que del demonio lo tenía poseído. Y en la plaza del pueblo todos le dieron la sentencia de muerte. Agarraron piedras y al estilo de los adúlteros o de las adúlteras en tiempos de Jesús, lo lapidaron, lo apedrearon. Y después lo sacaron y lo sepultaron, ni siquiera en el camposanto. Se lo llevaron a Campo Raso. Bien, ya parece que todo se había solucionado. Pasan los días y a una mujer le empieza a salir la bolita ahí mismo, y luego a otro hombre, y luego a un niño, y luego a un adolescente. Total que después de cierto tiempo todos tenían cuerno menos uno. Todos tenían cuerno menos uno. Y comenzaron a decir del que no tenía cuerno, ¿no será que está endemoniado? O sea, lo anormal pasó a ser normal. Y la persona normal se convirtió en anormal. ¿Qué es lo que estoy comentándole sobre los valores? El valor se está convirtiendo en antivalor y viceversa. Pues total que mejor ahí la dejaron porque ni modo de matarse todos. Llevaron a la muerte al que no tenía cuerno. Así estamos en esta cultura de hoy. El cambio está a la orden del día y quien no cambia pronto pasa a formar parte de los retros, de los pasados de onda. Quien no se tatúa, quien no se pone piercing, quien no hace esto, quien no se pela de tal manera. Es curioso, ¿no? Que lo intrascendente pasa a ser trascendente. El otro día oía que el fútbol era lo más importante de lo menos importante que había en el mundo. Vean los estadios, sobre todo en Europa, les llaman catedrales, la catedral de no sé dónde, y están refiriendo al estadio, y se juntan 70,000 personas. Ah, pero vayan a una real catedral, a un templo, y aquí vienen muchos. Digo, aquí a esta capillita, pero vayan a otras, solos los templos. Aquí en Guadalajara más o menos quedan 5 o 6 gentes en la misa o 10. En algunos templos, lo que empecé con 2 personas, allá en mi parroquia. Entonces, lo que resultaba bueno antiguamente ahora se está convirtiendo en algo negativo. Acuérdense que no todo cambio indica progreso, que quede bien claro. Hay cambios que son una desgracia. Por ejemplo, el tener que dejar el país y la familia por no encontrar trabajo. También el cambio a lo que la iglesia nos invita cuando dice vamos a hacer esos pequeños cambios, y hay mucha gente que dice, no, ¿por qué? No. Son totalmente conservadores y entonces dicen que van contra Dios, y no es cierto. La iglesia cuando hace algún cambio en la liturgia lo piensa muy bien. Hay una comisión en Roma que se encarga precisamente de eso. Bien. Me están llegando algunos mensajes, padre, saludos de parte de Andrea y Margarita. Por favor, salúdeme a Elena, María de Jesús, María Félix y Héctor de parte de ellas. Bendiciones para todos. Cómo no, con todo gusto, nomás no nos dijeron de dónde lo mandan. Saludos para el padre Roberto de parte de los operadores de San Nicolás de Bari Radio. ¡Wow! De Willy e Isaac. Pues mandamos un aplauso allá, si quieren. Muchas gracias. Oye, Willy e Isaac, díganos cómo está llegando el audio, si me acerco más o me retiro más, si está saturando o está bien. Bueno, pues qué bueno que nos mandan estos mensajes. Va a estar Víctor aquí al pendiente por si llegan nuevos mensajes, ¿sí? Bien, entonces cuidado, no todo cambio indica progreso. El cambio que realmente Dios quiere es el de la injusticia a la justicia, del abuso al servicio de los demás, de la infidelidad a la fidelidad, del odio al amor,
de la venganza al perdón, de la cultura de muerte a la cultura de la vida, un cambio del pecado a la gracia y a la santidad. Ese es el cambio que Dios nos está pidiendo. Bueno, pues que el Señor nos ayude a ser últimos y servidor de todos y a no buscar ser los primeros. Fíjense que hay un salmo que les recomiendo mucho, es el Salmo 131 y dice así: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño recién amamantado en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Es de los salmos más pequeños, hay otro más pequeñito, pero este es de los más pequeños. Pero vamos desglosando un poquito este salmo, ¿no? Mi corazón no es ambicioso. Híjole, cuánta ambición de parte de personas en este país nuestro mexicano. Ayer escuchaba a uno de los que presentaron cargos contra el Chapo Guzmán, escuchaba a alguien que presentaba y decía, el problema es que los políticos estaban coludidos. Entonces la corrupción en México se daba desde arriba, y decía, curiosamente lo voy a decir porque es mi deber, decía, México es un basurero en cuanto a corrupción, y lo siento por la gente que es muy buena, porque tengo amigos muy buenos en México, que ya quisiéramos los norteamericanos ser así, como los mexicanos, de abiertos, de serviciales, pero no se merecen lo que durante tantos años han sufrido en cuanto a corrupción. Así no va a ajustar ningún presupuesto, que se dé, porque son como barriles sin fondo, ¿no? ¿Cuándo vas a llenar un barril sin fondo? Es aquel que es avaro, que es codicioso, que busca a toda costa llenarse los bolsillos, aunque ya los tenga llenos, quiere más y más y más y más. Por eso Cristo nos pone una parábola muy interesante. Dice, un hombre tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque mis graneros ya no son suficientes? Ya sé, voy a destruir mis graneros y voy a construir otros más grandes para almacenar mi cosecha. Entonces podré decirle a mi alma, alma mía, goza y date a la buena vida porque ya tienes alimento para muchos años, ya tienes comida para mucho tiempo. Y entonces oyó una voz que le dijo, insensato, torpe, ¿qué no sabes que esta misma noche vas a morir? ¿Para quiénes son todos los bienes que vas a dejar? Eso le pasa para aquel que amontona riquezas para sí mismo y no gana amigos que lo conduzcan al reino de Dios, siendo servicial. Bueno, si no la dije textualmente la parábola, sí me la entendieron, creo yo, ¿no? Entonces, cuidado, el cambio que Dios quiere es de la justicia a la injusticia y de el pecado a la gracia. Y también nos quiere sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Yo dije de la justicia a la injusticia. No. Se me chispoteó, como dijo el chavo. De la injusticia a la justicia. Tienen razón. Bueno, hay una canción que se llama Albricias. ¿Ustedes no se acuerdan de esa? De Claudio Estrada. Bueno, pues tomé como referencia esa música para el Evangelio de hoy, donde Cristo les anuncia que va a padecer mucho, que va a morir, que a los 3 días va a resucitar. Y pone al niño enfrente de ellos, ¿verdad?
Pasaban por Galilea y Cristo iba enseñando a sus amigos llorando. Les habló de esta manera: sufrirá el Hijo del Hombre la muerte en cruz clavado, y en 3 días resucitado triunfará sobre la muerte. Pero sus amigos no lo pudieron comprender y tenían miedo de hacer preguntas a su Señor. El que quiera ser primero, sea el más pequeño de todos, sirviendo de muchos modos a sus demás compañeros. El que recibe en mi nombre a uno de estos pequeños, que son del reino sus dueños, recibe al Hijo del Hombre. El que quiera ser primero, sea el más pequeño de todos, sirviendo de muchos modos a sus demás compañeros. Y el que me reciba a mí no me ha aceptado, sino aquel que me ha enviado y que está también aquí. Pasaban por Galilea y Cristo iba enseñando a sus amigos llorando. Les habló de esta manera, les habló de esta manera: sufrirá el Hijo del Hombre la muerte en cruz clavado, y en 3 días resucitado triunfará sobre la muerte. Pero sus amigos no lo pudieron comprender y tenían miedo de hacer preguntas a su Señor. El que quiera ser primero, sea el más pequeño de todos, sirviendo de muchos modos a sus demás compañeros. El que reciba en mi nombre a uno de estos pequeños, que son del reino sus dueños, reciben al Hijo del Hombre. Y el que me reciba a mí no me ha aceptado a mí, sino aquel que me ha enviado y que está también aquí. El que quiera ser primero, sea el más pequeño de todos, sirviendo de muchos modos a sus demás compañeros. El aplauso para Dios y los coconazos para mí. Bueno, vamos a tomar un poco de agua. Amigos de... ¿Cómo? Se escucha muy bien el audio. ¿Ya dijeron de allá? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman los chicos de allá de...? Se llama Isaac, me acuerdo de Isaac. Willy e Isaac. Ah, Willy e Isaac, me están diciendo que sí se oye bien el audio. Es un micrófono que tengo muy sensible, por eso tengo que ponerlo un poquito retirado, pero creo que por ahí está muy bien. Bueno, pues estamos ya por terminar este programa. Yo les agradezco a todos los que en el 107.3 de FM San Nicolás de Bari Radio nos han escuchado allá en San José de Gracia, Michoacán, y en sus alrededores, en todos los poblados a donde llega esta emisora. Sepan que los tenemos presentes siempre en la misa y en la noche también en la adoración. Y este programa, bueno, lo titulé, como ya les dije, El que no se haga como niño, o Sencillos como niños, ¿verdad? Sencillos como los niños.
Bien, les voy a dar la bendición porque hay que ir a seguir con el trabajo en la parroquia. El Señor esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, que muestre su rostro sobre cada uno de ustedes y les sea propicio y que les conceda el don maravilloso de su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Un beso. Gracias. Adiós.